Arrancamos con información que ha generado mucho ruido alrededor del Guadalajara y que tiene como protagonista a un futbolista que, poco a poco, se ha ganado un lugar tanto en la cancha como en la conversación diaria del aficionado. Daniel Aguirre vive un momento particular, no solo por lo que muestra cada fin de semana, sino por la manera en la que ha asumido su rol dentro del equipo y por la seguridad con la que habla de su propio proceso. Se percibe a un jugador centrado, consciente de lo que tiene y, sobre todo, con los pies bien puestos en la tierra, algo que no siempre es común cuando la atención mediática empieza a crecer. En una charla reciente, Aguirre dejó claro que su mentalidad pasa por competir todos los días y por no conformarse con lo que ya consiguió. Habló de trabajo constante, de ambición y de esa necesidad interna de mejorar en cada entrenamiento. Pero más allá del discurso habitual, hubo un punto que llamó especialmente la atención y tiene que ver con la influencia que ha tenido Gabriel Milito en su crecimiento. Después de etapas en las que no siempre fue considerado, hoy se nota a un jugador con confianza, con lectura del juego y con una claridad muy marcada sobre lo que puede aportar en diferentes zonas del campo. Aguirre se definió como un futbolista capaz de adaptarse a distintas posiciones según lo que el cuerpo técnico necesite. Ya sea como mediocampista, como lateral o incluso recordando etapas anteriores en las que jugó más adelantado, su mensaje fue claro: está dispuesto a responder donde lo pongan. Esa versatilidad no solo habla de su formación, sino también de una comprensión táctica que Milito ha sabido explotar. En el esquema actual, desempeñarse como stape por derecha le ha permitido mostrar orden, anticipo y una salida limpia que ha sorprendido a más de uno. Esa seguridad con la que se expresa no nace de la nada. Aguirre sabe de su calidad y entiende que el entrenador confía en él porque ve lo que puede dar. Esa conexión entre futbolista y técnico se refleja en la cancha, donde se le ve más suelto, más decidido y con una lectura más madura de cada jugada. Para muchos aficionados, su rendimiento en este semestre ha sido una de las grandes sorpresas, al punto de hacer cambiar opiniones que antes eran bastante críticas. Y es que resulta imposible no poner sobre la mesa el contexto de su llegada. Un jugador que costó $250,000 y que, en su momento, pasó casi desapercibido para gran parte de la afición, hoy se convierte en una pieza útil dentro del funcionamiento colectivo. Más allá de versiones y comentarios externos sobre cómo se dio su fichaje, lo verdaderamente relevante es lo que muestra hoy en el terreno de juego. Aguirre responde, compite y demuestra que puede ser una solución real para el Guadalajara. Este tipo de historias recuerdan que el fútbol no siempre va de nombres rimbombantes o de fichajes millonarios. A veces se trata de paciencia, de encontrar el contexto adecuado y de tener un entrenador que sepa potenciar virtudes. Lo mismo ha pasado con otros elementos del plantel que, con trabajo silencioso, han logrado meterse en la rotación y aportar cuando se les necesita. El Guadalajara empieza a construir una identidad en la que varios futbolistas elevan su nivel colectivo gracias a una idea clara. En otro frente, también vale la pena detenerse en lo que comentó Richie Ledesma tras el partido ante Querétaro. Más allá de hablar de resultados o de sensaciones generales, el mediocampista puso el foco en algo muy concreto: los errores. Reconoció que recibir un gol obliga a revisar, analizar y corregir, un mensaje que encaja perfectamente con la filosofía de trabajo que ha traído el actual cuerpo técnico. No se trata de dramatizar, sino de identificar fallas y aprender de ellas. Ese enfoque tiene mucho que ver con el análisis detallado que se hace partido a partido. El trabajo audiovisual, la revisión minuciosa de cada jugada y la búsqueda constante de áreas de mejora forman parte del día a día del equipo. Ledesma dejó entrever que nadie se conforma y que cada detalle cuenta, incluso cuando el resultado es positivo. Esa mentalidad puede marcar diferencias a lo largo del torneo, especialmente en partidos cerrados. Richie también fue claro al hablar de los objetivos colectivos. Sabe perfectamente a qué llegó al Guadalajara y cuál es la exigencia histórica del club. Hay motivación, hay ganas y hay un deseo latente de pelear por cosas importantes. Esa ambición se percibe en el discurso y en la intensidad con la que el equipo compite en cada encuentro. El Guadalajara muestra señales de ser un grupo comprometido con la idea y con el reto que tiene por delante. Ahora bien, el calendario presenta un parón que genera opiniones divididas. Por un lado, sirve para ajustar detalles y recuperar a algunos jugadores,
pero por otro, siempre existe la duda de cómo afectará a la inercia positiva que venía mostrando el equipo. A eso se suma el tema de la selección mexicana y las cargas físicas que pueden acumular varios futbolistas que suelen tener mucha participación y recorrido en los partidos. Jugadores como Hormiga, El Cotorro, Romo, Richie y Brian están constantemente exigidos, y el manejo de sus minutos será clave para evitar desgastes innecesarios. No se trata solo de lo que pasa durante los partidos oficiales, sino de todo lo que implica entrenamientos, viajes y compromisos adicionales. El cuerpo técnico tendrá que ser muy fino en ese aspecto para mantener el equilibrio del plantel en el regreso a la competencia. Mientras tanto, el Guadalajara atraviesa una semana sin actividad oficial debido a la pausa de la Liga MX. El regreso está programado para finales de enero, cuando el equipo visite San Luis en un partido que cerrará el mes. Será una nueva prueba para medir si el trabajo realizado durante este tiempo se refleja en la cancha y si el equipo logra retomar el ritmo con el que venía compitiendo, manteniendo esa solidez y esa confianza que poco a poco se han ido construyendo. Siguiendo con el panorama del Guadalajara, el foco también se mueve hacia lo que viene en el corto plazo y a cómo el equipo deberá administrar ese tiempo sin partidos oficiales. Para algunos, esta pausa representa una oportunidad ideal para ajustar mecanismos, afinar conceptos tácticos y trabajar con más calma ciertos detalles que en la vorágine de la competencia suelen quedar relegados. Para otros, existe la preocupación de que se enfríe el buen momento futbolístico que el equipo venía mostrando. Lo cierto es que el desafío estará en regresar con la misma intensidad y claridad de ideas cuando vuelva a rodar el balón. El cuerpo técnico sabe que no todos los jugadores viven este parón de la misma manera. Mientras algunos permanecen entrenando en Verde Valle, otros se integran a compromisos de selección, lo que siempre genera un escenario particular. No solo por el desgaste físico, sino por el riesgo de perder continuidad en el trabajo colectivo. En ese sentido, el seguimiento a las cargas y a la recuperación será fundamental para que nadie vuelva pasado de revoluciones o con molestias que puedan afectar el rendimiento inmediato. También hay que entender que este Guadalajara empieza a construir una competencia interna más sana. Hay futbolistas que saben que deben aprovechar cada minuto porque hoy existe una rotación real y una exigencia constante. Nadie tiene el puesto asegurado por nombre o por pasado, sino por lo que muestra en el día a día. Esa dinámica, aunque incómoda para algunos, suele elevar el nivel general del plantel y mantener a todos enchufados. En medio de este contexto, inevitablemente aparecen rumores y movimientos que no tienen que ver directamente con el Guadalajara, pero que terminan salpicando la conversación del fútbol mexicano. En las últimas horas, se ha hablado de la posibilidad de que Germán Berterame pueda salir rumbo al Inter de Miami, una situación que, de concretarse, movería piezas importantes en Monterrey. Cuando entra en escena un club de ese perfil, con figuras mediáticas y un proyecto ambicioso, es normal que se activen especulaciones de todo tipo. Desde la interna regiomontana, se ha dejado entrever que una salida de ese calibre sería vista como una oportunidad estratégica. No solo por lo deportivo, sino también por lo económico. Sin embargo, a partir de ahí comenzaron a surgir versiones poco realistas que intentan vincular nombres sin demasiado sustento. Uno de ellos es el de Alan Pulido, que algunos colocan como posible opción para Rayados en caso de que Berterame deje el equipo. Analizando la situación con cabeza fría, el escenario no parece tener mucho sentido. Si Monterrey decide desprenderse de su delantero más determinante, lo lógico sería buscar un reemplazo de nivel similar o incluso superior. Alguien que llegue para marcar diferencia inmediata y soportar la presión que implica jugar en un club que aspira a todo. Pensar en un futbolista que actualmente no tiene protagonismo y que no atraviesa su mejor momento competitivo no encaja con esa lógica. Además, desde el lado de Pulido, su realidad es otra. Tiene contrato vigente, estabilidad económica y una situación cómoda dentro del Guadalajara, más allá de que su rol deportivo no sea el que muchos esperaban. No hay urgencia, no hay presión externa y tampoco señales claras de que exista un interés real por moverlo en este mercado. Muchas veces estos rumores responden más al ruido del entorno que a negociaciones concretas. Para la directiva rojiblanca, el tema Pulido ha sido complejo desde el inicio,
pero forma parte de las decisiones que se toman en su momento y que después deben gestionarse. Hoy la prioridad pasa por mantener la armonía del grupo y por sostener una idea futbolística que empieza a dar resultados. Desviar la atención hacia escenarios poco probables no aporta demasiado en una etapa donde el enfoque debe estar en lo deportivo. Mientras tanto, el Guadalajara se prepara mentalmente para volver a competir a finales de enero, en una visita que siempre implica exigencia. Jugar fuera de casa, retomar el ritmo tras la pausa y hacerlo ante un rival que suele complicar en su estadio será una prueba importante. Ahí se verá si el equipo logra sostener lo trabajado y si la pausa fue más un aliado que un obstáculo. La afición, por su parte, observa con expectativa. Hay sensaciones positivas, hay ilusión moderada y también un entendimiento de que el proceso recién empieza. Nadie habla de perfección, pero sí de una línea clara que se está siguiendo. Jugadores como Aguirre, Ledesma y otros que han dado un paso al frente representan ese cambio de dinámica que muchos pedían desde hace tiempo. El reto ahora será mantener la constancia, gestionar bien los momentos de dificultad y no perder el equilibrio cuando aparezcan resultados adversos. En una liga tan pareja, los detalles marcan la diferencia, y el Guadalajara parece estar entendiendo que el crecimiento no es inmediato, sino fruto de trabajo, paciencia y convicción en una idea que todavía tiene mucho por desarrollar. En ese camino de construcción también será clave cómo el equipo responda cuando el contexto no sea favorable. Los partidos cerrados, los goles tempraneros en contra o las decisiones arbitrales siempre ponen a prueba la fortaleza mental de un plantel. Ahí es donde se empieza a notar si el discurso del trabajo diario y de la autocrítica realmente está arraigado o si solo queda en palabras. Este Guadalajara tendrá que demostrar que sabe sufrir y que puede mantenerse fiel a su idea incluso en escenarios incómodos. Otro punto que no se puede pasar por alto es la relación entre los jóvenes y los futbolistas con mayor recorrido. La mezcla generacional parece estar funcionando, con elementos que aportan energía, intensidad y hambre, complementados por otros que dan orden y experiencia. Ese equilibrio suele ser determinante a lo largo de un torneo largo, donde no todos los momentos son de brillo y donde la regularidad termina pesando más que los picos de rendimiento. Además, la competencia interna puede convertirse en un arma de doble filo si no se gestiona bien, pero hasta ahora el mensaje ha sido claro: juega el que mejor esté. Eso obliga a todos a mantenerse concentrados, a no relajarse y a entender que cada entrenamiento cuenta. Para el cuerpo técnico, este escenario también representa un reto, porque elegir siempre implica dejar a alguien inconforme, pero es parte natural de un grupo que aspira a crecer. Con el calendario avanzando y los compromisos acumulándose, el Guadalajara deberá encontrar la manera de dosificar esfuerzos sin perder intensidad. La profundidad del plantel será puesta a prueba y ahí se verá si realmente hay alternativas confiables en el banquillo. Cada decisión, cada ajuste y cada lectura de partido irá marcando el rumbo de un equipo que todavía tiene muchas páginas por escribir en este torneo. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo las últimas noticias sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco. No te lo pierdas. En el seno de Chivas, los rumores no dejan de crecer tras lo que algunos llaman un movimiento drástico de Gabriel Milito, el entrenador argentino que ha demostrado ser inflexible con la disciplina. Según fuentes cercanas al club, un jugador titular habría sido apartado del primer equipo por llegar tarde a la concentración. Un hecho que ha generado un clima de tensión dentro del vestuario y despertado todo tipo de especulaciones entre aficionados y analistas. Milito, conocido por su rigidez táctica y por exigir máxima profesionalidad a sus futbolistas, parece estar enviando un mensaje claro: ningún jugador está por encima del compromiso con el equipo. La decisión de excluir al jugador, cuya identidad se mantiene en reserva, habría sorprendido incluso a compañeros cercanos, quienes desconocían que el retraso sería motivo de una sanción tan severa. Los medios locales especulan que el afectado es uno de los pilares del esquema titular, lo que aumenta la polémica sobre la medida y la repercusión que podría tener en los próximos encuentros del equipo. El entorno de Chivas habla de que Milito no tolerará más actos de indisciplina, un enfoque que recuerda a otras experiencias del técnico en clubes anteriores, donde su mano firme generó resultados mixtos.
Respeto absoluto de los jugadores por un lado, pero también cierta tensión en la convivencia interna por otro. Esta decisión podría marcar un antes y un después en la temporada, dependiendo de cómo responda el plantel a la ausencia de uno de sus referentes en el campo. En redes sociales, los aficionados ya han comenzado a debatir la situación. Algunos celebran la decisión, argumentando que la disciplina es clave para un equipo que busca estabilidad y resultados, mientras que otros consideran que el castigo es excesivo y podría afectar la química del grupo. La prensa especula además sobre posibles movimientos en el mercado de fichajes en caso de que la salida del jugador titular se vuelva definitiva. Mientras tanto, la directiva de Chivas guarda silencio, limitándose a confirmar que el entrenador tiene la autoridad total para tomar decisiones sobre la alineación y la disciplina del plantel. Entre los periodistas deportivos circula la teoría de que Milito busca establecer un estilo de liderazgo firme desde el inicio, enviando un mensaje tanto a jugadores como a rivales, en su Chivas. La profesionalidad y el respeto por las normas son innegociables. El rumor sobre este castigo ha colocado a Milito bajo la lupa mediática, y todos los ojos estarán atentos a cómo evoluciona la situación. ¿Será un giro que fortalezca al equipo o generará un conflicto interno difícil de manejar? Por ahora, la especulación no deja de crecer, y la afición no puede evitar preguntarse, ¿quién será el próximo en enfrentarse a la mano dura del entrenador argentino? Hola, aficionado. ¿Qué opinas de estas emocionantes noticias? No olvides suscribirte y darle un me gusta al video para no perderte ninguna noticia exclusiva sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco.